Cálculo de área entre curvas utilizando integrales definidas. Suponemos, o mejor dicho, ya vimos que el área bajo la curva, cuando la función f es continua y es mayor o igual que 0, resulta la integral definida desde a hasta b de la función. Eso surgía de hacer particiones y refinamientos del intervalo AB, de modo de que me quede la sumatoria o la suma de la base multiplicado por la altura. La base es el tamaño de cada subintervalo y fc sub i es el valor de la función en algún punto de ese subintervalo. Entonces, teniendo presente que el área bajo la curva se puede calcular si la función es no negativa a través de la integral definida, es que nosotros vamos a calcular área entre curvas. Entonces vamos a calcular el área entre dos curvas utilizando las integrales definidas. El primer caso va a ser, o el primer caso que vamos a considerar será para dos funciones continuas y no negativas en el intervalo AB, tal cual está dibujado en esta figura. Tengo la función f, que siempre es mayor que g. Decimos que f va a ser una función techo y g va a ser la función piso. Pero en este caso, repito, las dos funciones son no negativas en el intervalo. Entonces, podemos pensar que esta área que estoy buscando en este caso, la puedo calcular como el área de la función f bajo la curva de la función f, restándole el área bajo la curva de la función g. Las dos son funciones positivas, así que sabemos cómo calcular el área. Entonces, repito, el área buscada, que es lo que está acá adentro, la puedo calcular como el área más grande menos el área más chica. El área más grande va a ser integral de a hasta b de f de x diferencial de x, es decir, la integral de la función techo, y el área 2 va a ser la integral en el mismo intervalo de la función piso. ¿Sí? Cada una de estas áreas se calcula haciendo particiones, sumando áreas del rectángulo y calculando el límite cuando n tiende a infinito. Eso ya lo vimos y dijimos que es la integral definida. Bueno, entonces, si yo resto esas dos áreas, como es resta de dos integrales por propiedad de integrales, lo que puedo decir es que el área entonces va a ser la integral desde a hasta b de la función subintegral va a estar compuesta por la diferencia entre la función techo, que es f, y la función piso, que es g. Ahora, esto vale no solamente cuando las funciones f y g son no negativas. Podríamos tener el caso de que f sea positiva y g negativa, o g positiva y f negativa, o positivas y negativas en alguna parte, una positiva y la otra negativa. Entonces, lo que vamos a hacer es un razonamiento parecido al anterior, donde podamos utilizar las integrales definidas. Entonces, el asunto es que acá yo voy a tener el área bajo la curva de f, que la puedo calcular como siempre, como integral definida de a hasta b, por ser una función positiva, y tengo un área, que es la que está dibujada acá en celeste, que es el área 2. Y puedo decir que el área total que estoy buscando va a ser la suma de esas dos. Ahora no es la diferencia, sino que tengo que hacer la suma. Es decir, que tendría que hacer A1, tal cual la sé calcular, más A2. Pero el problema es que ese valor no lo conozco, no lo puedo obtener directamente de integral definida tal como lo vimos, porque la función g es negativa. Entonces, lo que vemos es que yo puedo dibujar, acá tengo de nuevo el gráfico de g, puedo dibujar la función menos g, que va a ser simétrica respecto al eje de abscisas. Y el área que tenía definido acá a la izquierda va a ser igual al área que tengo ahora definida por la función menos g.
Entonces a sub 2 es igual a sub 3, y como menos g está por arriba del eje, va a ser no negativa, en este caso es positiva, pero porque el dibujo lo hicimos así. Entonces a sub 3 la puedo calcular como la integral desde a hasta b de menos g diferencial de x. Y cuando vayamos a plantear la suma, es decir, el área que habíamos dicho que era la suma de las dos, voy a tener que va a ser la suma de la integral definida de a hasta b de f de x más la suma de esta integral, que ya saqué el signo afuera y me quedó el menos. Nuevamente, entonces me va a quedar la diferencia de dos integrales. Por propiedad de integral puedo considerar una sola integral. Y nuevamente queda la función f, función techo, menos función g, que es la función piso. Entonces, no importa en qué parte del plano estén las curvas, si están por arriba o por debajo del eje de las abscisas, no importa realmente. Podemos calcular entonces el área entre curvas como la función techo y la función piso. Acá hay que tener cuidado porque las curvas se pueden cruzar y pasar una de ser función techo a ser piso en algún punto del intervalo considerado. Vamos a ver un ejemplo de esto último. Me piden que calcule el área encerrada entre las curvas f, que es coseno, y g, que es seno, para el intervalo que va entre 0 y pi. Si nosotros hacemos el gráfico y marcamos o dibujamos en azul la función coseno y en rojo la función seno, la situación planteada sería aproximadamente esta. Desde 0 hasta este valor, que voy a llamar x sub 1, yo tengo que la función techo es la función coseno, f, y la función piso es la función seno. A partir de este punto y hasta x igual a pi, la situación va a ser función techo va a ser g y función piso va a ser f. La situación entonces es, decía recién, entre 0 y x1, la función techo es f y la función piso es g. En ese intervalo puedo calcular el área que está dibujada en rosa como la integral definida entre 0 y x1 de coseno menos seno, porque coseno es la función techo y seno es la función piso en ese intervalo. En el intervalo que va desde x1 hasta pi, la función techo es g, ¿sí? Estamos en el área identificada de color celeste, la función techo es g, que es seno, y la función piso es f, que es coseno. Entonces, en el intervalo entre x1 y pi, el área bajo la curva se va a calcular con esta forma. Ahora, ¿quién es x1? Y x1 va a ser un valor que esté entre 0 y pi sobre 2. ¿Sí? Es más, podría generalizar y decir entre 0 y pi, pero como este gráfico está bien hecho, está construido con GeoGebra, tiene que ir en todo caso entre 0 y pi sobre 2. Entonces vamos a plantear una ecuación. Yo digo que para este x1, este valor de abscisa tiene en común el mismo valor de ordenada. Es decir, vamos a plantear que f de x tiene que ser igual a g de x. F de x tiene que ser igual a g de x. Eso implica que seno y coseno igual a seno, y como estamos trabajando entre 0 y pi sobre 2, ¿sí? Al dividir este coseno paso dividiendo, me queda que 1 es igual a la tangente, y nosotros sabemos que tangente de x igual a 1 es cuando x vale pi sobre 4, porque estoy trabajando en el intervalo considerado, desde 0 a pi sobre 2. Entonces x sub 1 va a ser pi sobre 4. Y ahora ya estamos en condiciones de hacer los cálculos, ¿sí? La primera, que estaba pintada en color rosa, es la integral entre 0 y pi sobre 4 de coseno menos seno, función techo coseno, función piso seno.
Y la otra integral en celeste era integral desde pi sobre 4 a pi de función techo seno menos función coseno, que es la función piso. Necesito, recuerden, para resolver una integral definida, una primitiva. Eso me dice la regla o el teorema de Barrow, que tengo que evaluar una primitiva en los límites de integración restando límite superior menos límite inferior. Entonces, son todas integrales inmediatas. La integral de coseno, una primitiva de coseno es seno, de seno es menos coseno, por lo tanto acá voy a tener menos menos, o podría haber pensado primitiva de menos seno directamente como más coseno. Tengo que evaluarlo entre 0 y pi sobre 4, y acá, bueno, son las mismas primitivas que escribí acá adelante, ¿no? Entonces me quedará menos coseno como primitiva de seno, después tengo que restarle la primitiva de coseno que estoy considerando que es seno de x, y hacer entonces esa primitiva evaluada en pi menos la primitiva evaluada en pi sobre 4. ¿Sí? ¿Cómo me va a quedar esto? Bueno, acá estoy marcando en colores como para separar bien las dos áreas que estoy considerando y veo cómo me va a quedar esto. La primitiva evaluada, la primitiva roja, por llamarlo así, evaluada en pi sobre 4 va a ser seno de pi sobre 4 más coseno de pi sobre 4. Y después tengo que restarle la primitiva evaluada en 0, es decir, seno de 0 más coseno de 0. Para el caso de la segunda, tengo que hacer menos coseno evaluado en pi, menos seno evaluado en pi sobre pi. Y después tengo que restarle la misma primitiva evaluada en pi sobre 4, es decir, menos coseno de pi sobre 4, menos seno de pi sobre 4. Acá nosotros ya tenemos algunas certezas, sabemos que el seno de 0 vale 0, es decir, acá se va a ir. Entonces, el seno de 0 se va, el seno de pi también se va, el coseno de pi es menos 1, por lo tanto, con el signo menos que tiene adelante, esto va a ser 1 positivo. Entonces, teniendo que estos valores ya los conocemos, también vamos a conocer el seno de pi sobre 4 y el coseno de pi sobre 4, que son raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, esta área va a ser raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2 menos 1 más 1 más raíz de 2 sobre 2. 1 y menos 1 se van, y por lo tanto acá tengo 4 veces raíz de 2 sobre 2. El resultado va a ser 2 raíz de 2 unidades de área. ¿Sí? Esto es importante que pongamos unidades de área porque estamos calculando áreas. Cuando se calculen, cuando utilicemos la fórmula para calcular otras magnitudes, tendremos que poner otra unidad.